Historia de Saab en Uruguay. Saab es una empresa sueca fundada en 1937 como fabricante de aviones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída en la demanda de aeronaves, decidió diversificarse. En 1947 presentó su primer prototipo de automóvil, y en 1949 comenzó la producción del Saab 92. Pero, ¿cómo logró esta marca posicionarse en un destino tan lejano como Uruguay? Antecedentes en Sudamérica. Saab ya tenía presencia en Brasil a través de la venta de aviones, por lo que resultó natural intentar introducir también sus automóviles. En 1950 designó a la empresa sueca Janeira B como representante en Sao Paulo y Río de Janeiro, enviando 6 unidades del Saab 92 para probar su desempeño en condiciones climáticas distintas a las europeas. Sin embargo, las estrictas políticas de importación brasileñas hacían inviable continuar con la importación de vehículos, por lo que se consideró la fabricación local como única alternativa. En 1952 comenzaron negociaciones con BMAG S.A. para ensamblar el Saab 92 en Brasil mediante kits CKD, Completely Knocked Down. El plan contemplaba enviar 1.000 kits en 1953 y alcanzar una producción de 5.000 unidades en 1958. Aunque hubo un acuerdo verbal, nunca se concretó debido a cambios en las regulaciones económicas. A pesar de ello, cerca de un centenar de Saab llegaron a Brasil durante los años 50. Paralelamente, Uruguay comenzaba a mostrar interés por la marca. Ya en 1947, incluso antes de la presentación oficial del Saab 92, un importador en Montevideo expresó su intención de comercializar o ensamblar vehículos Saab en el país. Durante los años siguientes, se recibieron múltiples propuestas desde Sudamérica. En 1954 llegaron a Uruguay unas 10 unidades del Saab 92, aunque recién en 1963 se concretaría un proyecto sólido. En paralelo, Saab también exportó vehículos a otros países de la región, como Perú, Argentina, Chile y Venezuela. El crecimiento de la marca se vio impulsado por su éxito en competiciones internacionales de rally entre 1960 y 1963, destacándose el piloto Eric Carlson con múltiples victorias en el Rally Rack y en Montecarlo. Este prestigio llamó la atención de emprendedores uruguayos. Llegada a Uruguay y Automotora Boreal. Motivados por este éxito, José Arijón Rama, Generoso Torres y René Irión viajaron a Europa para obtener la representación de Saab en Uruguay. En 1963 lograron un acuerdo que permitía ensamblar vehículos en el país bajo la normativa local, que exigía la producción nacional de ciertos componentes como interiores, neumáticos y sistemas de escape. Así nació Automotora Boreal S.A. Uruguay era un mercado atractivo, tenía una economía estable, alta densidad de automóviles y era conocido como la Suiza de América. Sin embargo, la única forma de operar en volumen era mediante el ensamblaje local. Comienzo del montaje, SKD. En febrero de 1964 comenzaron los envíos de kits SKD, Semi-Knocked Down, desde Suecia. El primer lote incluía piezas para 23 vehículos. Previamente, se había enviado un auto completo que fue desmontado en Uruguay para facilitar la clasificación aduanera de sus componentes. El interés del público fue inmediato. El Saab 96, con su motor de 2 tiempos, fue especialmente bien recibido. Durante 1964 se enviaron kits para un total de 193 automóviles. En 1965 la producción disminuyó, con 50 unidades del Saab 96, pero se incorporó el Saab 95, ensamblado también en Uruguay. Este modelo se produjo fuera de Suecia únicamente en Finlandia y Uruguay. Cambio a armado, CKD. A mediados de 1965 se decidió pasar al sistema CKD, que implicaba mayor ensamblaje local, incluyendo soldadura y pintura. Esto reducía costos de transporte y evitaba daños en las piezas, aunque exigía mayor capacidad técnica. En diciembre de 1965 llegaron los primeros kits CKD, y en marzo de 1966 se completó el primer vehículo ensamblado bajo este sistema. La calidad fue destacada, lo que auguraba un buen futuro. Sin embargo, nuevas medidas económicas del gobierno uruguayo limitaron la importación de kits, frenando la producción. En 1967 se retomó parcialmente la actividad con 25 unidades del Saab 96 con motor V4 y con 50 kits del Saab 95. Nuevamente, restricciones gubernamentales interrumpieron el proceso. El Saab 99 y el final del ensamblaje.
En 1968, nuevas regulaciones exigieron a las empresas declarar sus planes de producción anual. Representantes de Automotora Boreal viajaron a Suecia para negociar la reanudación del ensamblaje, esta vez con el Saab 99, un modelo más competitivo. El proyecto enfrentó demoras debido a dificultades productivas en Suecia, pero en 1970 comenzaron los envíos de kits. Se ensamblaron 100 unidades del Saab 99 en Uruguay. Sin embargo, nuevas restricciones comerciales impidieron continuar con el programa. Entre 1964 y 1970 se ensamblaron en Uruguay un total de 478 vehículos Saab, 308 unidades del Saab 96, 70 del Saab 95 y 100 del Saab 99. Tras esto, nunca se retomó la producción local. Comienzos en la competición regional. Para el Gran Premio Argentino de 1964, José Arijón trajo dos Saab 96 Sport del mismo año, preparados en Suecia. Los encargados de conducirlos serían Héctor Marcial Fojo, al volante del vehículo blanco, y Diego Fernández Aicardi, en el rojo. En la primera etapa, hasta la ciudad de Pergamino, Fojo marcó un promedio de 151,8 km por hora, lo que llamó la atención entre competidores y la prensa de la época. Sin embargo, ambos Saab no lograron completar la prueba. La puesta a punto había dejado a los autos demasiado ajustados en la mezcla de combustible, lo que derivó en problemas mecánicos que los obligaron a abandonar la competencia. Ese mismo año, pero en Uruguay, la marca alcanzaría su primer gran logro deportivo a nivel local. En el primer Gran Rally Boss del Uruguay, Julio Germán y Roberto Muña se consagraron ganadores a bordo de un Saab 96 Sport, marcando así el inicio de una destacada presencia en el automovilismo nacional. A partir de entonces, y a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, diversos pilotos compitieron con Saab en algunas de las pruebas más emblemáticas de la región, ya sea en pista o en rally, destacándose el Gran Premio Argentino, el 19 Capitales del Uruguay, las 6 horas en el Pinar y otras competencias organizadas por el Club Uruguayo de Rally. Legado y actualidad. Con el paso del tiempo, los Saab continuaron circulando por Uruguay y aún hoy es posible verlos participando en competencias históricas, encuentros de autos clásicos e incluso como vehículos de uso cotidiano. Dentro de la actividad en competencias históricas, merece especial mención la presencia internacional de los Saab uruguayos. En el año 2000, un equipo integrado por 4 Saab 96 Sport participó en el prestigioso Rally Montecarlo Historique, llevando nuevamente la tradición deportiva de la marca a los caminos europeos y representando al automovilismo uruguayo en una de las pruebas de regularidad histórica más reconocidas del mundo. Posteriormente, en 2003, durante la primera edición del Gran Premio Argentino Histórico, volvió a conformarse un equipo de 4 Saab 96. En la largada, el encargado de bajar la bandera a cuadros fue el histórico piloto de Saab Héctor Marcial Fojo, en un momento especialmente emotivo para los participantes. La actuación de estos vehículos no solo despertó gran interés entre aficionados y especialistas, sino que también reafirmó la vigencia y el valor histórico de los Saab uruguayos dentro del automovilismo clásico regional. A nivel local, también merece destaque la actuación de la dupla integrada por el argentino Carlos Cuarta y el uruguayo Ricardo Duarte, quienes a bordo de Saab 96 obtuvieron de forma consecutiva la victoria en las 2 primeras ediciones del 19 Capitales Histórico, realizadas en 2004 y 2005. Esta competencia es una de las pruebas de regularidad más tradicionales de Uruguay y rinde homenaje al Gran Premio 19 Capitales, celebrado entre 1968 y 1981. Creación del Club Saab Uruguay. El 9 de julio de 2008, un grupo de entusiastas de la marca se reunió en la sede de la Asociación Uruguaya de Volantes para fundar el Club Saab Uruguay. En ese encuentro se definieron los principales objetivos de la institución: organizar reuniones periódicas para intercambiar información y experiencias, promover encuentros y paseos, desarrollar un sitio web y fomentar la fabricación de repuestos y accesorios. En los últimos años, el Club Saab Uruguay ha mantenido viva esa tradición mediante la realización de 1 o 2 reuniones anuales, que incluyen recorridos por distintos puntos del país. A estas actividades se han sumado entusiastas provenientes de Argentina y Chile, lo que permite vislumbrar un futuro prometedor para la preservación del legado de la marca sueca en esta región de Latinoamérica.